y en ese momento estaba convencida de que lo tenía claro. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad era más una emoción que un compromiso. Vengo de una familia creyente, entonces un poco lo que esperan de ti tus padres creyentes es que en un futuro te bautices. Y bueno, también es un poco a veces una especie de tradición. Entonces, bueno, sí que creía en Dios, iba a la iglesia, pero si Dios y yo en alguna cosa no estábamos de acuerdo, acostumbraba a hacer lo que a mí me parecía mejor. Y bueno, de entre varios versículos que me llevaron a bautizarme en ese momento, uno de los que más se suele como explicar en la iglesia, se encuentra en Romanos 10:9 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este no habla estrictamente del bautismo, pero sí que en otras partes de la Biblia vemos que si te conviertes al Señor, pues debes bautizarte. Entonces yo pensé, bueno, pues como ya he confesado a Jesús con mi boca, he dicho que creo en Él, pues ya puedo bautizarme. Pero tiempo después estuve analizando con calma este versículo que había significado en ese momento, pues tanto para mí. Y entendí que quizás en mi caso concreto mi bautismo fue demasiado pronto, porque empecé a estudiar el contexto en el que se narran estas palabras. En la época del libro de Romanos no era tan fácil convertirse a Jesús o confesar a Jesús como lo había sido para mí en aquel momento. Confesar al Señor y creer que Él resucitó de los muertos, pues podía conllevar para tu vida perder el trabajo, que tu familia te diera la espalda o incluso que te mataran por ello. Pero en mi caso, ¿qué supuso para mí? Pues casi el orgullo de mi familia en ese momento, porque era la primera hija, nieta y sobrina que se bautizaba, y la aceptación de los miembros de la iglesia, o sea, todo fueron consecuencias positivas. Eh, por lo tanto, creo que en ese momento me bauticé y no me arrepiento, o sea, estoy muy contenta de haberlo hecho, pero quizá fue más una emoción que una decisión con compromiso. Yo pensaba que era suficiente con creer en Jesús y decirlo, pero luego me he dado cuenta que tengo que estar realmente dispuesta a perder el trabajo, a perder el apoyo de mi familia o incluso a perder mi vida por Jesús. O sea, mi amor hacia Jesús y hacia Dios debe ser sin ninguna condición. Um, entonces, pienso que el bautismo implica un compromiso para toda la vida, no es algo de hoy concreto, sino que es para siempre. También creo que es el acto público más importante que una persona puede hacer a lo largo de su vida y en parte me recuerda un poco a una boda, ¿no? A cuando te casas. Yo me casé con Eric y fue un sí quiero y para siempre, no hay plan B. Él es mi único plan. Entonces, creo que es lo mismo con el Señor, es un sí eterno y total. Algo que también creo que implica el bautismo a nivel espiritual es que hay una unión oficial de ti con Cristo, pero también con la familia espiritual, ¿no? Con todos los que también se han bautizado. Porque al bautizarte estás identificándote con Jesús, o sea, estás identificándose con su, bueno, crucificándote con Él. Y leo Romanos 6, que lo explica súper bien, 3, 4 y 5. Y dice así: ¿No sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, también seremos unidos a Él en su resurrección. Por lo tanto, nos identificamos con Cristo en su muerte al ser bautizados, pero también nos identificamos con Él en cuanto a que vamos a resucitar cuando Él venga a buscarnos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco todas las implicaciones espirituales que pienso que tiene el bautismo, es en primer lugar que aunque nuestra vida cambia con la conversión, que es antes del bautismo, el bautismo es un acto público que confirma, que anuncia este cambio en nuestra vida. También la segunda implicación muy importante que veo es que nos identificamos con la muerte de Cristo, somos crucificados también con Él, pero una tercera es que sabemos que nunca vamos a morir espiritualmente, sino que resucitaremos con Él cuando Él vuelva a buscarnos.
Pues gracias a Sara por la reflexión que nos deja. Y la siguiente persona en responder a la pregunta ¿qué significó para ti el haberte bautizado? Es Xavi Folk. Bueno, en mi caso, el contexto es muy diferente que el de Sara. Yo, para los que no me conocéis, que es la primera vez que me veis, yo vengo de un entorno no cristiano, bueno, cristiano católico de tradición que todo se hace pues, por cultura, no por nada más. Y entonces sí que a mí me educaron y me criaron con todos los valores cristianos, pero más que nada por la tradición, ¿no? Entonces, nunca me habían hablado de Jesús, no sabía ni que existieran iglesias evangélicas ni de ningún otro tipo de denominación, solamente conocía la Iglesia Católica y a mi, bueno, a mi parecer no entendía o no me casaba lo que podía llegar a decir la Biblia con lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, como era una cosa que no me cuadraba, yo lo apartaba de lo que yo pudiese llegar a creer, ¿no? Entonces, yo en mi caso, cuando yo era adolescente, rechazaba totalmente lo que era la Biblia, rechazaba totalmente lo que era la iglesia, la institución, etcétera, ¿no? Incluso rechazaba lo que no sabía que Jesús había hecho algo por mí. Entonces, un buen día, yo llegué a esta iglesia por medio de un amigo, empecé a venir a las reuniones de los adolescentes. Yo en este momento tenía 15 años y nada, pues empecé a asistir a esas reuniones. Bueno, uno de ellos está aquí, que es Claudio. Lo conozco desde hace ya más de 13 años. Y no, 15 o más. Entonces, gracias a su familia y todo, pues me integré más aquí. Empecé a llegar a las reuniones, empecé a escuchar de Jesús y como que vi que las cosas cuadraban un poquito más. Entonces, las cosas empezaron a tomar sentido y entonces, juntamente eso, con lo que yo sentía a mi alrededor, que eran los adolescentes, el cariño que tenían hacia mí cuando no me habían visto en mi vida y me aceptaron como si fuese uno más, pues me ayudó a quedarme y a empezar a ver qué es lo que realmente Jesús hacía en cada una de sus vidas hacia mí también, ¿no? Eh, También recuerdo algunas clases en concreto, bueno, varias con Sara, la pastora. Recuerdo estar en su casa también y en ese verano escuchar varios temas, ¿no? De lo que Dios había hecho, tanto en el Génesis como en los Evangelios, etc. Y inconscientemente en ese momento yo estaba recibiendo esas cosas y empezaba a entenderlo, ¿no? Y como os decía antes, pues al cabo de un año más o menos, yo decidí pues seguir a Cristo. En ese momento mi familia no entendía nada, porque al no ser una familia cristiana, pues no sabían no sabían dónde me estaba metiendo, no sabían dónde me estaba reuniendo, con quién estaba, etcétera, ¿no? Y mi familia, pues un poco estaba con la angustia de decir dónde se estaba metiendo ahora este chico de 16 años, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, para mí el bautismo fue una oportunidad de, de mostrar a la gente lo que realmente es Jesús. Entonces, a través de este bautismo se puede enseñar o se puede mostrar a la gente que te rodea, a tu familia que no es cristiana, a tus amigos, puedes enseñarles lo que realmente es Jesús por tu creencia. Entonces, en ese momento yo lo que hice para mí tuvo un sentido muy grande, sí que igual que decía Sara, es un compromiso con él y es para toda la vida. Entonces, es de aquí en adelante estar con él y aprovechar ese tiempo con él, ¿no? El hecho de bautizarme es, yo lo entendí como que tenía que dedicar mi vida a Jesús, tenía que dedicar ese tiempo
para invertirlo tanto aquí como en la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias a mucha gente que me ha rodeado, como mi familia, Laia, y a la que me incluí con Pati, David, Tina, Bernardo, con Clara también, me han ayudado muchísimo. Con Sara, los pastores, me siento muy, muy arropado y la verdad que estoy muy contento de haber dado ese paso y creo que es algo muy, muy importante que podéis, es la mejor decisión que se puede tomar. Y nada, solamente quería dejaros con esto. Gracias también, Xavi, por compartir esa reflexión. Y vamos a acabar la ronda de reflexiones con Nieves García. Bueno, me gustaría, como ha dicho Jonathan, dar la bienvenida a las personas que nos visitáis y en particular pues Paco, Flora, Asunción y Emilio. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vienen de la iglesia de Paralel. Vale, respondiendo a la pregunta que nos han hecho, qué ha significado el haberme bautizado o como un paso importante en mi vida espiritual, me gustaría, como también ha dicho Sara, tener sus inconvenientes ser la última, porque es probable que repita cosas. Si me queréis acompañar con vuestras Biblias, los que lo tengáis, en Romanos capítulo 6 y el versículo 4, es un versículo que me gusta especialmente y nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional nos dice algo muy parecido. Dice, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Sí? Por lo tanto, como para mí, e imagino que para la mayoría o para todos vosotros, sí, el bautismo fue un símbolo, ¿sí? Un símbolo de la muerte al pecado y una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Si el pecado era lo que dominaba nuestras vidas, la justicia es o debería ser, ¿sí?, lo que la domine o lo que lo controle ahora. Y es también una confesión pública, ¿sí?, de nuestra fe, Jesús, y una consagración, ¿sí?, el dedicar o el ofrecer nuestra vida a Jesús. Y por otro lado, también es un mandamiento, ¿sí?, de forma que, si lo cumplimos, agradamos a Dios. ¿Sí? Algo que también quisiera mencionar muy rápidamente porque también me llama mucho la atención es que Jesús mismo fue bautizado para dar ejemplo, ¿sí?, de lo que debíamos hacer. Y 3 evangelistas, ¿sí?, Mateo, Marcos, Lucas, recogen ese acontecimiento y nos dice que justo después Jesús fue tentado. Sí, en Mateo 4:1, no hace falta que lo busquéis, nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y es algo que nos puede pasar. ¿Sí? Podemos tener tentaciones o atravesar pruebas o sufrimientos, dolor, y debemos estar preparados, ¿sí?, todos nosotros, y permanecer firmes, ¿sí?, y estar fuertes y acudir a Dios. Entonces, a un nivel más personal o más práctico, os diría que en mi caso, si el bautismo fue como un cumplimiento, sí, al mandamiento dado por el Señor Jesús, como Él lo hizo, dando muerte al pecado para dar una vida nueva. Y si ahora me acompañáis, ya el último, en Gálatas capítulo 5, versículos, solo leeremos el primero. Del 16 al 26 nos habla de las obras de la carne y el fruto
del Espíritu. En el primer versículo, Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Si recordamos lo que hemos leído en Romanos, nos decía la última parte para que también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos que son dos verbos que se repiten, andar. ¿Sí? El significado de este verbo indica una acción continuada, ¿sí? Como progreso. Y eso para mí ha sido algo como de ayuda o alentador, ¿sí? Porque sabemos que las obras de la carne se oponen al fruto del Espíritu, ¿sí? Y a veces hay una lucha ahí. Y yo, como reflexión personal, me pregunto, bueno, ¿he desarrollado el fruto del Espíritu? ¿Mi vida cristiana o mi vida espiritual está en crecimiento o está dando altibajos, ¿no? Entonces el hecho de que sea andar, pues implica esto, una acción que sigue en el tiempo, ¿sí? Que debería implicar un crecimiento, aunque, no sé, yo personalmente no siempre lo veo así, no siempre lo consigo, ¿no? Como reflexión y que os lanzo a todos vosotros para que podamos pensar en ello. Y como para daros un ejemplo, lo que os podría decir y que en mi caso me ha ido bien, me ha funcionado, es que si alguno de vosotros en este momento está atravesando un momento de prueba, de tentación, de sufrimiento, de dolor, os diré que os detengáis, que paréis, que os arrodilléis, los que podáis y oréis. ¿Sí? Que estéis en un lugar, en vuestra casa, y que estéis a solas con Dios y que habléis con Él. Si no podéis orar, si no salen las palabras, que estéis ante su presencia, que lloréis si es necesario, que le hagáis preguntas de por qué. Como me decía un hermano muy amado, ¿para qué? Señor, ayúdame, guíame, dame sabiduría en esta situación porque sin ti no voy a poder salir. Y os aseguro que pasado un tiempo tendréis vuestras respuestas a este tiempo de prueba. Como nos dice Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Y para acabar, os dejo con esto. Estudios demuestran que necesitamos 21 días para crear un hábito. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con lo que estamos hablando? Vale. Al parecer, la primera persona que habló sobre estos 21 días fue un cirujano norteamericano en los años 60, el doctor Maxwell Maltz, que se dio cuenta que sus pacientes tardaban 21 días para dejar de sentir la conocida sensación fantasma después de haber tenido una amputación, ¿sí? O tras una operación, eran estos días necesarios para adaptarse, para habituarse a su nueva imagen. Posteriormente se han hecho más estudios y se ha visto que este tiempo es el tiempo mínimo necesario que necesitamos para crear un hábito, ¿sí? Cada uno de nosotros. También, evidentemente, depende de la acción en sí, de la motivación personal, de la voluntad, ¿vale? De la circunstancia. Entonces, el reto o mi propuesta o los deberes, como les digo a los chicos de la escuela dominical, sería esto, sería porque considero que llevar una vida de oración es fundamental para como un paso o como un avance en nuestra vida espiritual. Pues aquellos que estéis fríos a nivel espiritual o que estéis atravesando un momento difícil, que oréis todos los días. Tal vez el primer día, el segundo día, no puedas soportar estar más de 30 segundos. Pero yo os garantizo que a medida que vayan pasando los días, iréis aumentando este tiempo que estaréis dedicando al Señor. Después pasarán quizá 30 minutos y será como algo que ya formará parte de vuestra rutina, de vuestro hábito diario, ¿sí? Y este es solo un ejemplo, ¿sí? Y este hábito
definirá un carácter en cada uno de vosotros. Y vuestra vida espiritual habrá dado un vuelco radical. Este es solo un ejemplo, pero por supuesto podemos encontrar muchos otros, ¿sí? Pero he querido solo escoger el de la oración para compartir con vosotros. Pues gracias también a Nieves por compartir eso. No hay prácticamente más que añadir a lo que han dicho Sara, Xavi y Nieves. De hecho, sí, nos pisaríamos también en algunos versículos. Simplemente me gustaría, antes de dar paso a los bautismos, recordar un poco de dónde tomamos nosotros esta necesidad de bautizarnos, ¿no? Y como todo, lo tomamos de Jesús. Entonces, me gustaría leer unos versículos que están en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, a partir del versículo 29 hasta el 34. Son poquitos versículos, pero que hablan de manera muy clara sobre lo que representa este bautismo para nosotros. Y dice: al día siguiente Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Dice en el 32, Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces, como está diciendo este pasaje, y como han dicho también, como han señalado Sara, Xavi y Nieves, lo que hacemos hoy es una demostración pública del compromiso que nosotros queremos tomar con Jesús, con Dios a través de Jesús. Y no es que el agua nos haga más santos o más perfectos, es un acto público, es una celebración pública, es una demostración pública para las personas que forman parte del entorno de la vida de Laia, de Yasmín y de Sebastián. Y realmente el compromiso que nos transforma es ese compromiso con el Espíritu Santo. Es esa transformación que, como decía Nieves, se va obrando a través de la prueba, que, como decía Sara, se va obrando en el paso de los años y que, como decía Xavi, pues se va obrando desde que eres adolescente a medida que vas creciendo. Y eso es esa es la idea que tiene que gobernar todo este acto de los bautismos. No me voy a alargar más y voy a dar paso a Pedro Ponce, que es el secretario de la Iglesia, y vamos a comenzar el acto en sí de los bautismos. Hoy se bautizan Laia, Yasmín y Sebastián, que han estado formando clase de bautismos con Nuria Sanz durante todos estos meses. Pedro, por favor.